Joan Zweig, bienvenido a In Situ. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Seguido por Rosario, ¿no? Me gusta. Seguido, sí, es un imán que me está trayendo para acá. Escuchá, tengo acá varios libros tuyos. Joan Zweig, El algoritmo, ¿Quién decide por nosotros? Tengo acá. Y tengo este último, El quinto poder, con... Joan Zweig, bienvenido a In Situ. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Seguido por Rosario, ¿no? Me gusta. Seguido, sí, es un imán que me está trayendo para acá. Escuchá, tengo acá varios libros tuyos. Joan Zweig, El algoritmo, ¿Quién decide por nosotros? Tengo acá. Y tengo este último, El quinto poder, con Martín Yesa, cómo la ciudadanía digital puede reinventar la democracia. Así que vamos a ir por acá. Año intenso, 2025, de varias publicaciones, de dos proyectos en paralelo que se fueron construyendo en los últimos años y que por decisiones editoriales y por decisiones también coyunturales se publicaron con pocos meses de ¿Los dos son 2025? Los dos son 2025. Uno es junio 2025 y el otro es octubre 2025. A ver, te propongo una conversación para cruzar IA, democracia, amor, cultura pop, para entender cómo el futuro se volvió el presente, de golpe. Entonces, si yo digo, Joan Zweig, ¿qué es? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a trabajar en las tensiones o en los choques que se dan entre la evolución tecnológica y nosotros como seres humanos tratando de surfear esa ola sin ahogarnos, sin caernos y tratar de ir de la forma más responsable posible en esa marea. Soy un buscador, soy un emprendedor, soy un apasionado también de estas tensiones, estos choques que se dan, con mucha experiencia personal. Emprendí mucho en mi vida cotidiana, mi vida en los últimos años, y trabajé mucho en divulgación y sigo aprendiendo todo el tiempo. Y mismo yo, mi perfil también fue evolucionando quizás de una mirada más científico-tecnológica a una mirada más social. Por eso cubro esas temáticas con mucho bagaje en el mundo corporativo, con mucho bagaje en el mundo de los medios, en la educación también, en la academia, porque también enseño acerca de esto. Así que ¿Sos docente? Soy docente en la Universidad de San Andrés, Sí. en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés. Fui docente también en la Universidad Argentina de la Empresa y nada, me encanta mucho la docencia porque también son espacios bastante contraalgorítmicos en ese sentido. ¿Te acordás en qué momento, y quiero retrotraerme incluso a la infancia, a la adolescencia, en qué momento tuviste algo, un clic con la tecnología? Tuve varios momentos, puntos de inflexión que realmente me volaron la cabeza en torno al mundo de la tecnología. Mi mamá me contaba que, por ejemplo, yo tuve mi primera computadora en el año 94, tenía 4 años, yo tengo 35, y a los 4 años, con el privilegio de tener una primera computadora, me encantaba, romper la computadora, meterle gallitas a la disquetera. Me contaba que de alguna forma trataba de hackearla en ese sentido, y después de adolescente tuve el privilegio y la suerte de cruzarme con gente que me inspiró muchísimo, como por ejemplo Santiago Siri, que en el año 2012 me dice: che, Joan, éramos chicos, ¿te querés sumar al Partido de la Red una propuesta para repensar la democracia? ¿Ese partido legendario? El partido legendario. ¿Le ganó a los libertarios una interna? Yo colaboré en la comunicación y la prensa, hasta hicimos una hackathon de comunicación para pensar un poco cómo comunicarlo en lo público. Entonces Santiago Siri le debo mucho. Después, personas como Matías Medina, que me acercaron a la realidad virtual. Entonces, la primera vez que probé un casco de realidad virtual, que eran kit de desarrolladores, o sea, no estaba disponible a nivel democrático. Me acuerdo que la primera vez que probé un casco de realidad virtual no pude dormir toda la noche que seguía pensando en todas las posibilidades que eso tiene. En el año 2013 me acerqué mucho al proyecto de Google Glass en Argentina para trabajar en las primeras pruebas piloto. O sea, yo soy formado en comunicación, tuve la suerte, el privilegio y de alguna forma el momento en el camino que me hizo cruzarme con personas que me permitieron probar muchas tecnologías. A partir de eso nacieron muchos emprendimientos, nació mucho el debate de la tecnología y la pasión por investigarla cada vez más. Lo mismo con el Bitcoin, ¿no? Me acuerdo, yo la primera columna que escribí sobre Bitcoin fue en el año 2013 para La Nación, que éramos 5 o 6 que escribíamos sobre el tema en Argentina, entre ellos Santi Siri, también gran referente, además de amigo. Y nada,
esas posibilidades donde la tecnología empieza a redefinir un montón de paradigmas que eran paradigmas como medio tradicionales, ¿no? Tengo muchas cosas para hablar con vos y hay una trayectoria que todos hemos atravesado, que es la Internet. ¿Okay? Yo diría de la ley SOPA a ChatGPT. Y me da la sensación que la Internet fue perdiendo sus fundamentos. Esta idea de la red de redes. Vamos hacia un Internet más de apps que de páginas web. Digo, la gente accede a Internet a través de apps, o sea, de empresas, de aplicaciones centralizadas, y se pierde un poco esto que fue un fundamento de su creación, que fue la descentralización. ¿Esto te parece que es así? ¿Se concentró Internet? La primera generación de Internet era una Internet descentralizada y con un usuario pasivo, o sea, solamente de lectura. Yo me informaba a través de Internet en un entorno descentralizado donde los navegadores no tenían un market share único, un solo jugador, como hoy en día tienen grandes compañías como Google en ese sentido. Evolucionamos obviamente a un Internet donde está centralizada y un Internet con usuarios activos en ese sentido, donde con participación centralizada, porque dependemos de 5 o 6 grandes compañías que controlan Internet hoy en día. Es más, hay una estadística que hace poquitas semanas AWS se cayó en el mundo, provocando también que un montón de páginas web se caigan. Hoy en día cerca del 40% del tráfico de Internet corre a través de AWS. Y cerca del 40%. El 40% del tránsito de Internet corre a través de AWS. Y cerca del 50% de los servidores de Mercado Libre, por ejemplo, dependen de AWS. Entonces, estamos viviendo un momento de mucha monopolización tecnológica, donde no hay autoridades universales que empiecen a regular un poco eso. Y hay una lectura mucho más profunda. Claro, no hay una ley antitrust. No hay una ley, claro, no hay una ley como la Unión Europea donde me digas, che, podés hasta acá. Esta cuota te pertenece. Esta cuota te pertenece, digo. Okay. Pero incluso los norteamericanos con el petróleo lo solucionaron en su momento. Pero la Standard Oil. Internet hoy en día no tiene esa regulación, ese instituto o sea, mismo el de transparencia algorítmica. Yo Claro. no sé cómo operan los algoritmos que hoy en día usamos todos los días. Entonces, no existe un instituto que obliga a transparentar. Porque terminamos en las consecuencias que conocemos todos nosotros. Entonces, pero hay una lectura más profunda de Internet como campo algorítmico, que es que Internet se pensó para enriquecer a la humanidad y para enriquecer el conocimiento de la humanidad, para salir de las cámaras de eco, para salir de las burbujas de información. Y lo que termina pasando, producto de los algoritmos también, es que terminamos en burbujas de información cada vez más personalizadas, cada vez más cerradas y cada vez más enfrascados, de alguna forma, en vez de cumplir ese propósito original de Internet. Pero las tecnologías nacen con un propósito y después la humanidad la va tomando para otros fines, ¿no? Claro, pasamos de un sistema abierto a un sistema donde son todos como jardines vallados. Augusto Salvato habla de monoambientes digitales. Okay. Como concepto interesante también. Son monoambientes digitales que son muy cómodos, que estamos muy cómodos en ese monoambiente, donde tenés el mejor colchón, Claro. el mejor televisor, el aire anda. El mejor entretenimiento posible, la heladera aparentemente siempre llena, Claro. aparentemente, Claro. hasta que se termina la batería, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero es interesante este concepto de monoambientes digitales, ¿no? En el mundo algorítmico. O sea, en vez de expandir, nos enfrescamos. Claro, en vez de expandir el conocimiento, nos enfrascamos cada vez más. Che, y en ese sentido, a ver, me interesa porque hay algo que estaba aconteciendo. Digo, me acuerdo cuando apareció Google y apareció googlear, el verbo. ¿Qué pasa ahora con ChatGPT? Por primera vez Google tiene una competencia. Leía que a través de ChatGPT la gente no googlea, sino que le pregunta a la IA y le aparece un competidor que tiene una cuota de mercado como nunca otro competidor de Google tuvo. Bing creo que había llegado a un 10 como máximo y esto ChatGPT lo pasó. No, reformula altamente la forma de interactuar que tenemos con Internet. La inteligencia artificial está reformulando nuestra forma de hacer uso de este campo algorítmico. Cambiando las reglas del juego en cuanto a interfaz, en cuanto a experiencia de usuario, en cuanto a procesos, a formas, a hábitos sociales, ¿no? Hoy en día quizás nuestra generación, la de los millennials, buscamos un restaurante en Google Maps y un centennial lo busca en TikTok o lo busca en ChatGPT. Digo, entonces, obviamente que las generaciones van de alguna forma trayendo nuevos hábitos sociales en ese sentido. Y
¿Es pasivo eso, nuestro acceso a la información? ¿Estamos más informados o menos informados que antes? Yo siento que estamos con una ilusión muy grande de conocimiento. Tenemos una ilusión muy grande de conocimiento, pero al fin y al cabo nos convertimos en más generalistas en ese sentido. Aparentemente, tenemos la ilusión aparente de poder saber todo lo que querramos de economía, de política, de sociedad, de catástrofes naturales, de tecnología, pero es una ilusión en ese sentido. Y hay algo también que nos pasa que a mí me preocupa. Hay una preocupación generalizada de los que trabajamos en el mundo de la innovación y la tecnología de que la inteligencia artificial de alguna forma sienta o genere empatía o genere de alguna forma ese condimento, ese alma que tiene el humano. Y otra cosa, que mienta. Y que mienta en eso ese es sentido. Tremendo. Porque ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes? Y a mí me preocupa que nosotros como seres humanos cada vez más queremos sentir menos o queremos tener menos empatía. O sea, en otras palabras, yo siento que hay una gran contradicción artificial. Hay una gran contradicción que estamos viviendo. Porque esa contradicción es, somos seres humanos que de alguna forma pasamos, la historia de la humanidad pasó un montón de procesos que llevaron mucho tiempo en ese sentido, y la tecnología propicia una gratificación instantánea, un corto plazo de alguna forma, que producto de las tecnologías emergentes empiezan a afectar el compromiso hacia los procesos. Entonces lo veo eso como una enorme contradicción en ese sentido, y siento que los seres humanos cada vez más pensamos cada vez más como máquinas en vez de pensar como seres humanos, y la máquina simula ser más humana que nosotros mismos, ¿no? Tremendo. Se me viene a la mente Blade Runner. Digo, los replicantes terminan teniendo piedad, un gesto más humano que los humanos que lo perseguían. Justo esta semana se anunció que a partir de 2026 se van a empezar a comercializar los primeros robots domésticos humanoides. No sé si lo viste. Sí, lo vi. A $20,000 para la propiedad, o $500 en modelo de suscripción, ¿no? O sea, vos podés pagar $500 para tener la suscripción al o sea, robot. No ser dueño y tener Es esclavitud robotizada, básicamente. Claro. Sí, O sea, es esclavitud robotizada, esclavos robots. El sueño de la humanidad, tener esclavos. Y en las redes empezó cada vez más a hablarse. Y eso se da porque tenemos hardware cada vez más barato, cada vez más masificado. Tenemos inteligencia artificial cada vez más descentralizada y cada vez más abierta, con una barrera de entrada cada vez menor en ese sentido. Claro. Y una humanidad donde empieza de alguna forma a ceder un montón de tareas en ese sentido. Y estamos tan en este mundo hipercapitalista que a veces para las tareas se promocionan como robots de cuidado o robots para las tareas domésticas en ese sentido, que ya no tenemos más ganas de hacer, ¿no? Y te lo dice alguien que trabaja hace ya más de 7 años en una empresa de robótica doméstica, ¿no? Que afecta directamente un área laboral. Claro. Y que reformula un área laboral. Entonces, a mí eso nos hace muchas preguntas sobre el futuro de la humanidad o lo que estamos encaminando como seres humanos. Y son cada vez más comunes. Digo, la otra vez íbamos a comer y la conversación era si te tendrían que juzgar, preguntaste, ¿qué preferirías? ¿Un juez corrupto o una inteligencia artificial? Y la repregunta fue más interesante. Fue, ¿si soy inocente o si soy culpable? Claro. Porque lo cambia todo. Y que eso sea ya una conversación usual en una comida, habla de que ya no es ciencia ficción, es el presente. Otra vez, y podemos hacer una analogía también con la parte de salud. Si vos tenés una enfermedad terminal, Dios no quiese, no quiera, ¿preferís que un médico te lo diga o te lo diga una inteligencia artificial? ¿Dónde queda la empatía en ese sentido? Porque somos seres humanos tan obsesionados con la información y con los procesos que a veces nos olvidamos de que seguimos siendo seres humanos al respecto. Escribieron este libro con Martín Yesa, El Quinto Poder, cómo la ciudadanía digital puede reinventar la democracia. Y acá hay una preocupación clara, ¿no? Porque parecía ser que la democracia es un hardware viejo que ya no corre, un software que va a una velocidad que es impensada. ¿Hay algo que vale la pena preservar? Hay muchos especialistas que hace ya tiempo, hace décadas, afirman que la democracia está en crisis o está con crisis de alguna forma. Nosotros el quinto poder lo llamamos justamente a los algoritmos, a las plataformas, a las redes sociales, que si el cuarto poder eran los medios de comunicación, este quinto poder influye directamente en los otros 4. Y no tiene congresos, no tiene jueces, no tiene representantes en ese sentido. Y conocemos muy poco de este poder. O sea, opera sobre nosotros
y además a mí lo que más me preocupa, y con Martín creo que coincidimos en eso, es cómo lo naturalizamos eso. Cómo naturalizamos ese poder que empieza a inferir, ¿no?, nuestro día a día. Y en ese poder hay ciudadanos, hay una arquitectura, hay un sistema, hay herramientas también para cada vez más compensar que esta ciudadanía digital pueda reinventar la democracia en ese sentido. Nosotros creemos y somos fiel creyentes de que las tecnologías emergentes, bien utilizadas y con marcos normativos bien aplicados, y está demostrado en un montón de países, ¿no? Entonces acudimos a muchos casos locales e internacionales de aplicación tecnológica que empiezan a reformular la vida de un montón de gente, ¿no?, de los ciudadanos. Digo, una cosa es la inteligencia artificial al servicio de la democracia y otra al servicio de otro tipo de estados. Digo, me imagino que cómo se programa una inteligencia artificial en China es muy distinto a cómo se programa, no sé, en Estados Unidos, en Argentina. Digo, ¿hay valores detrás de la IA? Toda tecnología tiene ideologías. Digo, todo tiene ideología porque los programadores tienen ideología, ¿no? Claro. Yo hace unos meses, si estábamos hablando, te iba a decir, mirá, los algoritmos no son neutrales, no tienen ideología. Pero acá me voy a retractar. Sí tienen ideología. Tiene ideología de cálculo. Tiene ideología de la matemática, tiene ideología de la ciencia, y atrás de esa ideología científica está la ideología de las personas que la programan, ¿no? Entonces, hay un documental, por ejemplo, muy bueno que se llama Coded Bias, que habla de sesgos en ese sentido algorítmicos. Pero el mayor temor es que estos modelos de lenguaje, estas inteligencias artificiales, estas plataformas repliquen sesgos, repliquen prejuicios que vienen arrastrados por la sociedad en el tiempo, de alguna forma. Porque lo único que van a hacer es van a exacerbarlos, ¿no?, en ese sentido. La única forma de combatirlos es el pensamiento crítico. La única forma de combatirlo. Qué complicado. Se abren tantos temas, tantas preguntas. Soberanía cognitiva es un concepto de Juan Rocco, al menos se lo escuché a él, lo popularizó él, seguro. ¿Te dice algo? Porque se puede pensar en términos geopolíticos, pero también en términos de individuales, claro. ¿Quién controla mi cerebro en ese sentido? Claro. ¿Quién lo gobierna? ¿Qué aplicaciones tenemos en el celular? ¿Quién lo gobierna? ¿Quién está gobernando tu cerebro ahora, el que nos está viendo en pantalla o que nos está escuchando? Sí. ¿Quién está gobernando eso? También se habla de sedentarismo cognitivo, esto de convertirnos en cada vez más vagos cognitivamente. Sí. Y yo creo que el sedentarismo cognitivo trae aparejado una soberanía cognitiva donde otro controle tu forma de pensar. Ni hablar en el mundo geopolítico también, porque la tecnología tiene todo un ámbito geopolítico que lo hemos visto en los últimos años. Guerra, TikTok contra el gobierno de Estados Unidos, Huawei versus Estados Unidos, lo hemos visto un montón, ¿no? Meta tratando de sacar una criptomoneda llamada Libra, nada que ver con Libra 2025, hace un par de años, y la Unión Europea negándole eso, ¿no?, en ese sentido. Entonces, hay todo un aspecto geopolítico de soberanía donde hoy en día, a mí me gusta mucho el concepto de Santi Siri, que él habla de que hoy vivimos bajo dos dimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión de la Tierra, con los límites geopolíticos tal cual lo conocemos, con los 197 países según Naciones Unidas, 198, depende cómo lo consideres. Y después tenemos la nube. Y esa nube. Entonces, la Tierra tiene soberanía sobre nuestros cuerpos. O sea, yo tengo que pasar unas migraciones de un aeropuerto y tengo que cumplir ciertos protocolos, sacar huella digital, sacarme una foto. Ellos van a controlar mi cuerpo. Ahora, toda la información en la nube la controlan estas 5 o 6 grandes megacompañías, y en Oriente otras 2 o 3 distintas en ese sentido. Y entonces vamos como de alguna forma ahí, en una soberanía de nuestros cuerpos, de la información, donde no tenemos mucha transparencia acerca de cómo nos están... Después surgen como las teorías o los mitos al respecto. Como por ejemplo, una red social te muestra en Japón, te muestra todo torneos de campeones de matemática o de especialistas en física cuántica, y acá nos muestran tiburones con zapatillas Nike gigantes. Sí. La Bubu, ¿cómo es? O la Bubus en ese sentido. O los famosos brain rots italianos, ¿no? Que a mí me sorprende cómo se naturalizaron, que ya hay shows teatrales de brain rots italianos. Sí. Que eso significa literalmente podredumbre cerebral. Estás hablando de podredumbre cerebral, y se hacen shows, espectáculos de entretenimiento donde los padres mandan a sus hijos a verlos. O empezás a encontrarte videos donde hay padres orgullosos de que se memoricen los nombres de esos personajes. Yo no vengo a decir que no quiero hacer un juicio de valor al respecto, pero es preocupante, ¿no?, el camino, ¿no?, de esta soberanía cognitiva, volviendo a este concepto de Juan Rocco. ¿Vale la pena
agarrar el celular, ver qué apps tenemos, esta sí, esta no. O sea, ¿hay como una dieta posible a hacer? Cada uno va a encontrar su dieta en ese sentido. No existe una fórmula universal, ojalá que existiese, pero no existe una fórmula universal de dietas cognitivas digitales en ese sentido, de nutrición digital. Cada uno va a encontrar los mejores hábitos para hacerle frente a esto, pero sin lugar a dudas que empieza por uno mismo. Digo, no podemos esperar que un gobierno o que plataformas empiecen a regular cada vez más o a darnos herramientas para... Eso es tremendo, porque es muy diferente a la historia del siglo XX. Digo, humanos organizándose en sindicatos, en sociedades, en estados. La diferencia del siglo XXI es que empieza de abajo para arriba. A diferencia de arriba para abajo. Eso del siglo XXI. Eso del siglo XXI. Ok. O sea, que empieza de abajo. La arquitectura del siglo XXI es de abajo para arriba. La arquitectura del siglo XXI en cuanto a en el ámbito digital empieza del ciudadano para arriba. O sea, empieza del usuario y por eso tenemos que convertirnos en ciudadanos digitales. Lo que está diciendo es tremendo. Dio vuelta a todo. Y tenemos que convertirnos por eso no en consumidores digitales, sino en ciudadanos digitales. Hoy, en la secundaria nosotros aprendimos, por ejemplo, educación cívica, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí. Nadie aprende cómo manejarnos en la dimensión digital, que pasamos 8 o 9 horas en pantalla todos los días, ¿sí? Entre 7 y 9 horas de pantalla todos los días. No hay una ciudadanía, no hay una educación cívica para el siglo XXI. No, de hecho es como una especie del ciberespacio, una especie de estado de naturaleza en donde retrotrae a las personas antes de esa firma del pacto social. Digo, mentir, difamar, qué es la verdad y qué es la mentira. Digo, hay cosas que estaban resueltas, que estaban mediadas por instituciones que ahora no. Entonces, en ese estado se reproduce, si se quiere, antiguos dilemas de la humanidad. No, y se exacerban prácticas sociales que quizás en el pacto social pre-arquitectura algorítmica, claro, tan presente, no estaban tan vistos de alguna forma. Entonces vamos al amor, por ejemplo. El amor en el siglo XIX era me corto un brazo para demostrarte que te amo. En el siglo XX, la idea del amor para toda la vida o de mi media naranja, entonces películas como Casablanca o como cuando Harry conoció a Sally, yo voy a encontrar a alguien y voy a tener un matrimonio durante 80 años en ese sentido, con esa persona. En el siglo XXI el amor se refragmentó y se reformuló producto de las tecnologías emergentes. Se reformuló. Y aparece, por ejemplo, la naturalidad de, si es tan fácil machear con una persona, va a ser también la misma fácil, la voy a descartar. La voy a ghostear. Voy a dejar de hablar con esa persona. O voy a estar orbitando permanentemente. Voy a estar merodeando sin hacer nada, orbitando permanentemente. Entonces... Una oferta infinita. Esa ilusión del inventario humano ilimitado, ¿no? Tenemos un inventario humano ilimitado. Y tenemos... una sensación, hay un libro que se llama Abundance, de Peter Diamandis, donde él habla de esta abundancia digital, que ya tiene como 10 años ese libro, porque tenemos una abundancia teórica de oferta de entretenimiento, oferta de información, oferta de vínculos sexoafectivos, oferta de amistades. Entonces es muy difícil comprometerse con algo. ¿Por qué me voy a comprometer con algo o con alguien? Digo, ¿qué me va a traer? Uno de los atributos como de lo más... lo más valioso en el siglo XXI es retener a alguien. Es poder retener a alguien. Poder fidelizarlo. Digo, eso es... Es el commodity. Es el commodity hoy en día. Digo, si vos lo fidelizás... Pensaba, vos sabés que también en una comida, en una conversación entre amigos, el amor entendido por nuestros abuelos. Digo, una generación, tenemos simplemente una generación que es la de nuestros padres entre medio, y cómo ante muchas menos posibilidades, muchas menos opciones, eran tipos que se casaron a los 20 años y morían juntos. Y se amaban. Sí, y los valores es como que también se transformaron o se invirtieron, porque quizás nuestros abuelos buscaban dinero al principio, estaban buscando, lo primero más importante era el dinero. Con ese dinero lograban influencia, y con esa influencia lograban cierto nivel de poder. ¿No? O con dinero lograbas poder y después con poder influencia. En el siglo XXI se revirtió. Buscamos lograr influencia, para con esa influencia lograr poder y finalmente con ese poder lograr dinero, ¿no? Parece como se invirtieron los valores. Se cambiaron los valores en ese sentido. No, porque yo pensaba, había mucha suerte en eso entonces que a la primera de cambio vos encontrabas, o el amor no es un flechazo y una construcción que se sostiene con los años, con peleas. Pero quizás lo natural para nosotros como millennials
Es Ok. eso, pero quizás en un futuro no va a ser lo natural eso. ¿Pero por qué? ¿Porque la interfaz cambió o porque el ser humano fue modificado? Porque el ser humano fue modificado producto de la tecnología. Y empezó a afectar cómo entienden los procesos, cómo se entiende la Ok. la El ser vida. humano no es lo que hacen de él. Sí, para mí es lo que hacen de él, concretamente. Y lo que resulta natural para una generación, para el otro no lo va a hacer tanto. Yo tengo 35 años, yo no tengo hijos. Quizás mis hijos del futuro, ojalá si tengo algún día, me van a preguntar, che, papá, ¿vos bajabas al hall del edificio a buscar las empanadas personalmente? Digo, ¿qué estabas perdiendo el tiempo? O me iban a preguntar, che, pa, ¿vos imprimías apuntes de la facultad resaltadas con resaltador amarillo? Digo, ¿qué estabas perdiendo el tiempo? Entonces, lo que resulta natural para una generación, para el otro no lo va a ser tanto. Hay un autor que se llama Douglas Adams, que tiene un libro que se llama The Sermon of Doubt, tiene ya 20 años el libro, donde él básicamente afirma que hay 3 grupos de personas y su vínculo con la tecnología. Y es interesante esto. Eso según Douglas Adams. Adams dice que toda tecnología que está en el mundo cuando una persona nace forma parte de su orden natural de las cosas. Es un chico que hoy en día está en la primaria, va a ser normal para ese chico poder tirarle un prompt y que le haga una canción, o que le haga un video, o que le haga potencialmente una película o un videojuego el año que viene, en ese sentido. Va a ser normal, va a ser algo natural, ¿no? Nos encontramos con gente de tercera edad viendo videos de fotos de ellos viejas, recreadas o animadas, emocionándose a flor de piel en ese sentido. Entonces, ese es el primer grupo de personas. Adams dice que toda tecnología que se inventa entre que uno tiene 15 y 35, 40, 45, 50 años, no quiero poner extremos etarios, pero me entienden lo que vengo a decir, son tecnologías que de alguna forma prometen o pueden convertirse en focos muy grandes laborales o de trabajo o de modelos de negocio, y son tecnologías que me generan un gran entusiasmo, ¿no? Como por ejemplo quizás para nosotros fue la computadora personal, ¿no? En nuestra adolescencia, en nuestra generación, en la generación de los millennials. Y después Adams dice que toda tecnología que se inventa, de que uno después tiene 50, 60, 70, 80, 90, no importa, porque hay gente de 95 súper innovadora, va en contra del orden natural de las cosas. Claro. Entonces, no me vengas ni a hablar de algoritmos, ni de lo que fuese, de modelos de lenguaje o de computación cuántica. No forma parte de mi orden de las cosas, de alguna forma. Entonces, las tecnologías va cambiando el orden natural de cómo comprendemos los elementos que nos rodean. Y eso es un poco un claro ejemplo al respecto. ¿Hasta qué punto la IA te fascina y hasta qué punto te preocupa? Me preocupa, otra vez, no me preocupa que la inteligencia artificial simule pensar como nosotros, me preocupa de que nosotros cada vez querramos pensar menos. Querramos ceder tanto menos. A mí personalmente yo uso la inteligencia artificial, sería hipócrita de mi parte decir que no la uso. Para escribir uso inteligencia artificial, pero quizás porque estoy formado con una serie de métodos o de valores en torno a los procesos, donde la uso como una herramienta, pero no dependo en forma excesiva o excluyente de ese tipo de tecnología. Por momentos me aterroriza andar preguntándole a ChatGPT cómo responderle a alguien cuando no sé qué responder o no sé, o qué cocinar hoy a la noche, ¿no? Perdón, y siguiendo lo que me contaste recién, es una tecnología que es posterior a nuestro nacimiento, con lo cual no es nuestro orden natural de cosas. No. Ahora, bien, sí es el orden natural de las cosas de una generación que se viene. Imaginémonos la generación que se viene con una sensación pre-inteligencia artificial, ya una sensación de abundancia plena. En una época de web 2.0 sin inteligencia artificial democratizada. Una sensación de abundancia donde yo puedo ver el video que yo quiera, donde yo pueda escuchar la canción que yo quiera, jugar al videojuego potencialmente que yo quiera, porque la barrera de entrada cada vez es más baja. Imaginémonos esa misma generación con inteligencia artificial, con la sensación de poder democrática, de poder producir lo que quieran, de poder producir la imagen. El otro día vi que hay un proyecto en Kickstarter que está vendiendo unas cajitas para la primera infancia, donde un chico le puede pedir a una máquina, quiero imprimirme un dibujo de un dragón volando por el Monumento a la Bandera acá en Rosario. 5 segundos y le imprime un dibujo. Claro. O sea, las barreras de qué va a pasar con una generación y qué va a pasar, a mí me preocupa qué va a pasar con el compromiso y la tolerancia en esa generación. ¿Qué pasa con la tolerancia en esa generación? ¿Qué pasa porque no van a ser al mínimo fracaso o al mínimo intento de frustración, Claro. se pinchan? Hoy en día hay estadísticas
que no lo digo yo esto, que afirman que a los chicos más chicos les cuesta mirarse a los ojos cada vez más. Claro. Hay estadísticas, volviendo al tema del amor, el 30% de las parejas adultas en el 2025 usaron inteligencia artificial para resolver algún tema vinculado a pareja o para escribir un mensaje de ruptura amorosa o para escribir un mensaje de seducción. Es decir, una de cada 3 parejas alguna de la pareja usó inteligencia artificial para resolver algo. Y sí, porque es muy conveniente. Es algo muy conveniente. Digo, es muy apetecible, es muy tentador. Es muy difícil ir en contra de lo conveniente. Yo por eso siempre hago una analogía con Matrix, ¿no? Tenemos la pastilla azul y la pastilla roja. Okay. Entonces, hoy en día vivimos constantemente tratando de elegir entre conveniencia algorítmica, lo conveniente es tirarnos a ver brain rots italianos, traleros tralalás, o tiburones con zapatillas, o lo que fuese, antes de dormir. La conciencia es agarrar un libro y tratar de leer 10 páginas. Y es un acto consciente. Que estén escuchándonos o viéndonos este podcast es un acto de absoluta conciencia, claro, porque es una charla que tiene como diferentes, una evolución en ese sentido, un proceso, un progreso en ese sentido, y ojalá que le queden 3 o 4 ideas de lo que conversamos. Entonces, estamos eligiendo constantemente entre esas dos pastillas. Ahora, es muy tentador la cosa. Digo, ¿cómo haces para negarte a la tentación algorítmica, a la conveniencia algorítmica? Realmente pienso, porque la ciencia ficción también nos adelanta algunos problemas. Nosotros en el programa siempre revisamos una línea de tiempo de la ciencia ficción y pensaba que en algún momento el futuro era prometedor, era alentador. Los supersónicos, Star Trek. Star Trek son una serie de científicos en una especie de socialdemocracia universal donde viajan por el mundo. ¿Por qué? Porque es un mundo de abundancia. Tiene un materializador donde la comida se la soluciona, las enfermedades se curan, la vida es larga y está toda abocada al conocimiento, al descubrimiento, a la investigación. Entonces es una especie de socialdemocracia de científicos que van explorando el espacio. Y sin embargo, de acá a un tiempo la ciencia ficción empezó a ser cada vez más oscura. Y lo que me preocupa de todo eso es que el ser humano no puede imaginar un mundo mejor. Perdió la capacidad de imaginar un mundo mejor. Al menos, en su mayoría, la ciencia ficción es apocalíptica. Es verdad, es eso. Es verdad, es verdad. Hay una tendencia a que nos imaginamos las cosas de una forma muy oscura. Entonces, si nos la imaginamos así, ¿por qué sería de otra manera? Porque quizás el ser humano es tan dinámico en ese sentido y nos naturalizamos ciertas cosas de una forma tan rápida. Yo tengo mis momentos de mayor optimismo y de mayor pesimismo en torno a las tecnologías, digo, como todos. Claro, sí. Yo creo que el ser humano tuvo como ciertos baldazos de agua fría donde se supo despertar de diferentes cosas y supo tomar lecciones, ¿no? Si en el siglo XX eran los regímenes fascistas que vivió el mundo de alguna forma, y ya aprendimos como ciertas lecciones o naturalizaciones de alguna forma. La pandemia del coronavirus fue un baldazo de agua fría para muchas cosas en ese sentido también, aunque después mucho volvemos al piloto automático y volvemos a seguirle a 150 km/h en la autopista. Entonces, me parece que es cierto, la ciencia ficción y la filosofía misma también anticipó un montón de cosas de esta que estamos atravesando y que estamos viviendo. Hace poquito conversábamos uno de los conceptos que más posicionados hoy en el mundo de los medios y de la tecnología es el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, o el miedo de quedarme afuera. El mismo autor del FOMO incorporó 2 conceptos que son súper interesantes, contemporáneos. El primero es el Fear of a Better Option, o el miedo a la mejor opción. Hoy vivimos siempre con miedo a la mejor opción disponible. Digo, voy a ver el próximo video porque me va a divertir más. Voy a escuchar la próxima canción porque va a ser más entretenida. Voy a hablar con la otra persona porque me voy a vincular mejor. O sea, el miedo a la mejor opción. O sea, siempre hay una mejor opción disponible en este inventario humano ilimitado. Entonces, salgo con una chica, 2 citas. A la tercera cita hay algo que no me convence, descarto. Porque tengo la sensación de que hay un inventario humano ilimitado permanente. Y después, el mismo concepto FOBO, el miedo a quedarnos obsoletos. Yo siento que el ser humano también tiene una sensación generalizada a quedarse obsoleto en forma permanente. Y eso le genera una crisis existencial. En la literatura griega, el dios del miedo se llamaba Phobos, en ese sentido. Mirá. Entonces, hoy somos una sociedad que está en crisis existencial, producto de la evolución tecnológica, por el miedo al reemplazo, por el miedo a quedarnos obsoletos, por el miedo a quedarnos solos, aislados en ese sentido.
de alguna forma, y los algoritmos promueven eso, ¿no? Porque si yo no publico en Instagram durante 48 horas, el algoritmo me castiga Claro. y la gente me ve menos en ese sentido. Y, hay Y algo eso lo podemos tremendo. atravesar a todos lados, a la política, lo podemos atravesar a la economía, lo podemos atravesar a la cultura en general. Digo, hay un montón de cosas que lo podemos atravesar. El ser humano crea su propio depredador, su propio reemplazo. En ese sentido, la pregunta que se me viene a la mente ¿es inteligencia o es procesamiento de datos? ¿Qué definimos por inteligencia? También esa es la pregunta. ¿Qué es la inteligencia? Digo, la definición quizás más universal de la inteligencia Sí. es la de ejecutar ciertos procesos de la forma más eficiente posible. O sea, con la menor cantidad de recursos poder lograr un resultado. Eso podríamos definir inteligencia. Algunos hablan de, en vez de inteligencia artificial, inteligencia aumentada. Ojalá fuese inteligencia aumentada para el ser humano, que sirva como un aumento en ese sentido. Una especie de transhumanismo. Sí, el transhumanismo es el punto, es un término establecido por Ray Kurzweil Sí. en un libro que se llama Singularities Near, que Claro. salió hace 20 años, donde básicamente las máquinas tienen mayor capacidad de pensar que los seres humanos en ese sentido. Ese es el punto del transhumanismo, que se espera que se va a lograr en los próximos años, de alguna forma. Ahora, la pregunta es qué le queda al ser humano, digo, en ese sentido, en esa búsqueda. Porque volvemos a este punto. La inteligencia artificial es buenísima simulando ser humano. Y el ser humano está cada vez más automatizado, cada vez más robotizado. No me gusta generalizar, pero estamos cada vez, por la ansiedad que estamos viviendo, por la impaciencia que tenemos, por la dependencia que estamos generando, por el sedentarismo cognitivo que estamos gestando, somos una humanidad que muchas veces delegamos tanto la tecnología. Y cuando usamos una tecnología siempre estamos cediendo algo. O sea, cuando ustedes deciden preguntarle a ChatGPT algo, estamos cediendo. Cuando ustedes deciden prender este stream para informarse, están cediendo algo. Y el tema es ese trade-off que estamos perdiendo en ese sentido, los procesos humanos. Yo lo veo un poco así. Digo, ¿qué estamos, a la hora de usar tecnología, qué estamos cediendo? ¿Qué estamos dando por eso? Hay algo que la filosofía lo pudo haber adelantado, que forma parte de la definición de inteligencia, que es la inteligencia es propiedad exclusiva de los seres libres. Y los únicos seres libres en este mundo son los seres humanos. Ahora bien, si el ser humano dio lugar a un ser o una entidad igual de inteligente o más inteligente, pasa a tener estatus de Dios, de creador. Y ahí aparece Frankenstein, aparecen las diferentes metáforas. Terminator. Cultura pop. Her, Ex Machina. Para mí Alex Garland es el tipo que mejor está haciendo ciencia ficción. Hizo Ex Machina, hizo una serie increíble, ya te recomendé, Debs, sobre computadoras cuánticas. Y esa película lo que hace es imaginar una computadora donde a través del procesamiento de datos pueda cumplir el sueño húmedo de la sociología, que en su momento lo tuvo a través de la estadística, que es predecir al propio ser humano. Y si lo predice, que entra en tensión el concepto de libre albedrío. No somos tan libres. No somos tan libres. Es una libertad aparente. Bueno, Calamaro hablaba del concepto de la libertad, que estamos todos buscando lo mismo en la década del 70. Exactamente. Otro filósofo contemporáneo en ese sentido. Tendría que venir in situ. Lo vamos a invitar a Calamaro que venga. Pero es la respuesta a esa pregunta. Digo, si la inteligencia es propiedad solamente de seres libres, pero después terminamos descubriendo que no somos tan libres como pensamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, también hay algo que... El concepto de Homo sapiens, sapiens significa el raciocinio, ¿no? Sí. Como que los seres humanos somos la única especie que tenemos cierto nivel de raciocinio. Ahora, la pregunta es, en el siglo XXI, ¿los seres humanos los distingue su capacidad de raciocinio? Claro. Yo lo abro a pregunta eso, ¿no? Entonces ahí yo incorporé hace un par de años el concepto de homotech. Estos humanos que tenemos una relación imposible de disociar con las tecnologías que hoy en día tenemos disponibles. Y nadie está libre de tecnología. El que esté libre de tecnología, que tire el primer smartphone directamente, así. Porque nadie está exento de la tecnología. Entonces, ¿qué me está pasando a mí? Me pasa de que la libertad se pone en jaque producto de las tecnologías emergentes. La supuesta libertad, producto de la ilusión que hoy en día tenemos, producto de las plataformas, producto de los algoritmos, producto de este quinto poder. El deseo, la libertad, el amor. Digo, estamos hablando de cosas que son constitutivas a lo que asociamos con el ser humano y que todas están tensionadas. El deseo, la aplicación de citas.
no sé si leía que es cierto que las aplicaciones de citas no te machean con el que tenés 100% probabilidades de enamorarte o formar algo porque necesitan que vos estés adicto al scrolling. Y tienen un ciclo de vida de consumidor. O sea, la peor pesadilla de Tinder es que vos te pongas de novio. La peor pesadilla de Netflix es que vos te vayas a dormir. La peor pesadilla o que estés escuchando este podcast de alguna forma. Entonces, Claro. es lo peor que les puede pasar, porque todo tiene un ciclo. Las apps de citas tienen ahora también, hace varios años, pero ahora que se exacerban cada vez más, este modelo de negocios del busteo, ¿no? O la promoción de tu perfil. O sea, te permiten, pagando 1, 2, 3, 5 dólares, que te vea más gente. O sea, que Claro. es como autopromocional a mí mismo, mi perfil. Claro. Entonces, pero porque obviamente hay ideologías monetarias también, digo. Por eso hay que desmitificar que los algoritmos son neutrales. Nada es neutral en esta vida cotidiana. Nada. Y es verdad esta posición casi hasta esta glorificación que le damos. Si antes culpábamos a Dios por lo que no entendemos, lo que no entendíamos de la humanidad, hoy culpamos muchas veces al quinto poder, al algoritmo. Culpamos a las redes, culpamos a la inteligencia artificial, culpamos a los algoritmos contemporáneos. Porque no los terminamos de entender. Y porque es muy difícil comprenderlos, porque no hay transparencia al respecto. Yo hago siempre analogía con el vehículo. Digo, uno para andar en un auto, uno tiene que saber, tiene que tener primero cierta edad, uno tiene que pasar un cierto test de aptitud física, un test de aptitud psicológica, tiene que saber que si cruzan peatones tienen prioridad. Dios, por más de que esté en rojo, hay prioridad en ese sentido. Ahora, estamos todos empoderados, o nos dieron los teléfonos que tenemos en nuestros bolsillos, o los dispositivos que están viendo con ustedes o escuchándonos a través de este podcast, y nadie nos enseñó a usarlo de forma responsable. Nadie nos enseñó a usarlo de la forma, y un poco produce todas estas tensiones que también se dan, porque son dispositivos que son 1000 veces más complejos que un auto, que un vehículo, 1000 veces más, o 10.000 veces más. Y surge, y un poco eso propone todas esas tensiones que hoy en día tenemos, que estamos observando. Y los seres humanos, además hay algo también, algo de la biología. Digo, los seres humanos no estamos biológicamente preparados para cambiar en forma constante. No estamos preparados para cambiar en forma constante. Porque subimos a adaptarnos a un montón de invenciones técnicas. Subimos a convivir con el fuego, subimos a convivir en grandes ciudades, subimos a convivir con vehículos, estamos sabiendo convivir más o menos con teléfonos celulares en ese sentido, pero la biología siempre va a ir a lo que le resulta más fácil a nosotros. ¿Y qué le resulta más fácil? Lo más conveniente. Digo, si yo otra vez, lo más conveniente, ¿qué es más conveniente? ¿Quedarme en la cama viendo TikTok? Y no es un prejuicio a TikTok, digo, como cualquier algoritmo. O ir a tomar un café con un amigo y levantarse la silla o levantarse la cama, tomarse el bondi, ir a tomarse un auto y poner el cuerpo, digo. Porque la biología de alguna forma no acompaña este crecimiento obligado que tenemos producto de las tecnologías que nos rodean. Parece que tenemos un motor externo que está obligándonos a cambiar en forma permanente o a reconstruir un montón de cosas que hacemos de nuestra vida cotidiana. Es como tiempos modernos, Chaplin. Es el ser humano dentro del engranaje, siendo el engranaje mismo. Porque son dispositivos que no son neutrales, como dijiste, como un martillo, en donde yo le otorgo el sentido a ese martillo, sea una casa o sea para romperle la cabeza a alguien, sino que operan sobre nosotros mismos, nos modifican. Y quiero agregarle un condimento más, porque ese martillo, la inteligencia artificial no es un martillo, no es una herramienta. Es un agente, porque ese martillo puede tomar decisión propia. Es un agente. Es un agente, no es una herramienta. Es como el agente Smith. O sea, no existe. La tipología de herramienta le queda cortísima. Porque ese martillo puede definir si corto un vínculo social o no. Puede definir mi comprensión del concepto de la verdad. Puede definir mi elección política en una votación. Puede decidir si compro algo o no. Puede definir mi economía. Entonces, es mucho más allá que una simple herramienta tal cual la entendíamos, porque tiene cierto grado de autonomía esa herramienta. Y cada vez más, ¿no? Hablamos en el principio del programa, hablamos de robots autónomos en ese sentido. Imaginémonos eso, cómo está empezando a afectar en nuestra vida cotidiana. Sobre todo, ¿qué sociedad sale de ahí? Empiezan a coquetearse con la idea, por ejemplo, el ingreso básico universal. Y yo veo que es una idea en la que está de acuerdo Elon Musk a Grabois. Digo, ¿por qué? Y esa sociedad, cuando la imagino, es una sociedad que a veces es incluso peor que la esclavitud. Porque los esclavos tenían el poder de parar el modo de producción.
estaban esclavizados, pero si se rebelaban, si se juntaban, hacían un Espartaco. Paraban el modo de producción, incluso atentaban contra el poder político de la época. Una persona que depende solamente del ingreso básico universal no puede detener el modo de producción. Es menos que un esclavo. Es menos que un esclavo, es verdad. Menos que un esclavo. Entonces, amor, libertad, democracia, básicamente son las referencias que nosotros tenemos para entender el mundo, que nos ordenan el mundo, ya no están, o están tensionadas. Caminaba acá por Peatonal Córdoba, acá en Rosario, la propuesta del diputado IA. Real, adelante tuyo, firmar el petitorio. O sea, estamos muy lejos. Ojalá que tomemos las lecciones correspondientes. Digo, yo soy bastante pesimista al respecto. Porque, perdón, te sumo una complejidad más, que es cuando pensamos también el tema del juez. ¿A quién elegís que te juzgue? Si tu vida depende de eso. ¿Una máquina infalible o un juez que puede ser corrompible? Y ahí la repregunta de si soy culpable o si soy inocente. Digo, es tan evidente el contraste, es tan poco eficiente lo otro, es tan difícil de defender al mismo tiempo. Porque el humano ya consigo todas las corrupciones que tiene el ser humano. Ahora bien, salimos de la frontera de lo humano. El humano dependiendo más de un agente externo a su propia humanidad que de sí mismo, que de un par. Esa es la discusión filosófica. ¿Damos el paso o no damos el paso? ¿Tomamos la conveniencia o tomamos la conciencia? Digo, es muy difícil de escaparse, ¿no?, de esta rueda, digo, porque me parece que la respuesta no está en negar o apagar la tecnología o apagar los sistemas, ¿no? Porque es imposible, digo. Prueben estar sin WhatsApp 2 días, digo, lo que pase, digo. No, aparte tenés que laburar. Tenés que laburar, tenés que pedirle, no sé, hablar con tu familia, digo, vincular tus amistades también, que también, volviendo al tema social, se está reformulando un montón de cosas, digo, la estructura de cómo se comprenden también los vínculos en ese sentido. ¿Y qué estamos cediendo a cambio de esa realidad? Digo, me parece que... ¿Y cómo naturalizamos, no? Hay una película hollywoodense que se llama Idiocracy, que es un peliculón también para los que lo quieren ver, que se imagina una sociedad extremadamente obediente, ¿no? Claro, el tipo se congela, se despierta, es un tipo promedio, 50 años después, como 100, 200 años después, y el tipo más inteligente del mundo, porque son todos tontos. Sí, porque son todos todos dependientes de... Era más inteligente porque sabía cambiar la rueda de un auto, digo, en ese sentido, ¿no? Sí. Y me parece que es interesante esas visiones, ¿no? De usan la ficción. Crocs en esa película. No me acuerdo. Hay algo que da miedo, que en esa película, mucho antes que se estuviesen de moda, la gente usa Crocs y dice, son incómodas, son una cagada, te entra piedra, o sea, no sirven de nada. ¿Por qué la está usando? Se te ensucia todo el pie. Igual está todo bien con la gente de Crocs, digo. No, obviamente, aceptamos un canje, de hecho, si quieren mandar, la defendemos. Pero otra vez, espero que no caigamos en ese tipo de modelos, ¿no? La ficción, y hemos hablado también mucho de Black Mirror, ¿no? Black Mirror, que tiene... los primeros capítulos de Black Mirror tienen 13 años en ese sentido. No. Y el primer capítulo es tremendo. El chancho. El tipo haciendo todo el político haciendo todo para tener un poco de gracia, para cumplir el deseo perverso de los que están, de los usuarios, porque no ni siquiera son... Y mismo también las condenas digitales en ese sentido, que también se conversa eso, digo. Cuán fácil o cuán condenable es alguien, ¿no? Producto de la comunidad o de la voz digital en ese sentido, digo. Sí, hay una película muy buena que se llama Fury, que es sobre justamente los prejuicios y las condenas express. Y eso es increíble, una película de los 70. O, por ejemplo, una de Sidney Lumet, que es increíble, 12 Angry Men, 12 hombres en pugna. Es un peliculón, pero, digo, expresa... O sea, es un producto cultural que trae consigo todas las discusiones de la humanidad para llegar a este punto. Sí, y a través de las redes sociales empezamos a discutir la presunción de inocencia de cero. Y originariamente la presunción de inocencia es una conquista hacia el rey, hacia el poder del rey. Claro. O sea, vos primero sos inocente y tienen que demostrar que vos sos culpable. Porque si no, el que te juzga es una sola persona o es la masa. Y fíjate cómo eso se reinició esa conversación. Y hubo que darla de nuevo como si no hubiese pasado, no sé, 300, 500 años de humanidad. Claro, se revirtió también eso. Se revirtió. Asimov, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, fines de la década del 40, tiene una frase muy famosa que él dice que
la ciencia gana en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. Hace 80 años decía esto, que la ciencia ganaba en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. Claro. Asimov fines de la década del 40. Sí, digo. un genio. Esto 80 años más tarde es absolutamente relevante. Digo, la ciencia sigue ganando conocimiento. Entonces creo que otra vez, los desafíos de fondo no son desafíos técnicos, son desafíos humanos. Los dilemas bien de fondo son dilemas humanos y sociales de qué postura vamos a tomar nosotros con todo esto. Cómo vamos a pensar los vínculos, cómo vamos a pensar la política, cómo vamos a pensar la participación ciudadana, cómo vamos a educar los que son padres a los más chicos, qué tipo de vínculo, cómo voy a entender yo la amistad. Digo, yo soy bastante en las redes, bastante provocador con respecto a todos estos temas y es increíble los comentarios que recibo, ¿no? Porque hay muchas cosas que normalizamos o naturalizamos, digo, pero son prácticas de todos los días que vivimos todos a diario. Yo trato de visibilizarlas mucho en mi laburo, en mis libros, en las redes, en las conferencias, en los medios donde laburo también, porque es importante visibilizarlo, es importante hablarlo y no naturalizar, digo, porque hay algo que nos pasa ahí, es que muchas veces naturalizamos todo esto como si fuese el clima. Digo, che, está nublado afuera, está lloviendo. Digo. Y no lo naturalizamos. Digo, naturalizamos. Y no hay que naturalizar tanto la tecnología. Y te lo dice alguien que labura en tecnología hace más de 10 años, emprendiendo un montón de tecnologías emergentes. Y me encanta la tecnología, digo, porque otra vez no es un tema de caer en apocalípticos integrados. Sí, digo. no podemos mandar un John Connor que termine antes que empiece. No. No se puede, no es una opción. Para mí, hoy en día tenemos cada uno una enorme responsabilidad individual y estamos siendo bastante irresponsables con las tecnologías contemporáneas que hoy en día estamos usando. Porque la pregunta ahí es, ¿qué hacer? Y después, ¿existe la voluntad para hacer algo? La pregunta acerca... O le gana la conveniencia. Exacto. Siguiendo el hilo de la conversación que estamos teniendo. Sí. Pensaba, por ejemplo, otra película. Una película 2002. Está Al Pacino, algún actor... Ahora no me acuerdo. Hay algún otro actor conocido. Se llama Simone. Es sobre justamente una actriz hecha con computadora, una estrella de Hollywood. Y uno de los grandes preocupados por esto es MrBeast. Dice, cuando la IA generativa puede hacer videos mucho más barato, porque yo tengo que alquilar una grúa, un explosivo, el entretenimiento va a estar dado por simplemente la IA que digitalmente va... Tomás, estamos en fines de octubre de 2025. Hay que decirlo, ¿no? Porque en un año vamos a volver a hablar y vamos a ver dónde estamos. Estamos en octubre de 2025 y hoy en día el 53% del contenido de Internet está generado por inteligencia artificial. 53%. 53%, estamos a fin de octubre del 2025, 53% del contenido de Internet hoy en día está creado por inteligencia artificial. En otras palabras, hoy en día hay más contenido en Internet generado por IA que generado por seres humanos. Hoy en día. En un año vamos a ver cuándo está ese porcentaje, digo, porque está transformando radicalmente cómo comprendemos la percepción de la verdad y cómo comprendemos también los consumos culturales en ese sentido. Digo, y eso empieza a afectar desde MrBeast hasta hay influencers creadas con inteligencia artificial que ganan $10,000 por mes. Son gente que programa personas artificiales, digo, con modelos de lenguaje generativos, sintéticos, y entonces eso empieza a afectar enormemente un montón de cadenas, digo, y un montón de profesiones. Se empieza a reinventar un montón de profesiones tal cual las conocemos en ese sentido. Y los límites entre lo humano y lo artificial se empiezan a difuminar cada vez más. Es cada vez más difícil de distinguir. ¿Cómo hacemos para distinguir todo esto? Te hago una pregunta, tal vez imposible de contestar. ¿Qué deberíamos conservar como irrenunciablemente humano? Te lo voy a contestar desde una forma quizás un poco romántica, pero que creo que sintetiza bastante bien. Hay algo que la inteligencia artificial no puede reemplazar, que es el alma. Y el alma, ese ente inexplicable que no terminamos de entender muy bien cómo se compone o qué lo nutre, ¿no? Me acuerdo cuando Bart vende el alma, en ese sentido, para los fanáticos de los Simpsons, en ese sentido. Pero hay algo del alma del ser humano, de las chispas que tiene el ser humano, de lo que excede la estadística, ¿no? Porque las tecnologías de alguna forma son plataformas de estadística, están basadas en modelos razonadores fundacionales basados en estadística, en física, en matemática. Y el ser humano es un ser
O en otras palabras, te lo voy a reformular. La tecnología va a un camino de lo perfecto. Digo, de lo matemáticamente perfecto. De lo binario, donde siempre 1 más 1 es igual 2. Y el ser humano es un ser altamente imperfecto. Tenemos que preservar esa imperfección. Y ahí en esa imperfección quizás se encuentra el alma, se encuentra la espontaneidad, se encuentra lo auténtico, lo genuino en ese sentido. Para seguir de alguna forma agregando valor en este mundo donde va tan camino a la perfección o a la simulación de la perfección. Digo, porque al fin y al cabo no sé si es una ilusión también todo esto. Si el día de mañana te ofreciesen subir tu conciencia a la nube, ¿aceptarías? Yo creo que ya lo estoy haciendo eso cada vez más. Creo que estamos cargando o dependiendo cada vez más esa carga de conciencia. Esa conciencia es un recorte, obviamente. Digo, pero yo creo que no lo aceptaría en una primera instancia, porque soy un poco quizás más nostálgico con respecto a ciertas cosas, pero sería como bastante tentador. Sería tentador. Sería muy tentador. ¿Crees en Dios? Creo en algo superior, creo en energía, en alguna energía superior, que existe alguna figura que nos controla. Es más, creo que sentir que existe algo superior a nosotros es una enorme fuente de felicidad o de altruismo de alguna forma. No sé si Dios es la palabra, pero sí creo que hay una energía que de alguna forma es superior a todos nosotros. Es como una cura de humildad para el ser humano. Es como, sí, como una lucecita que tenemos por ahí en el medio a veces donde todo parece tan oscuro, que nos empieza a dar un poco un haz de esperanza. ¿Qué te parece que estamos perdiendo? Estamos perdiendo la tolerancia a los procesos. Voy a recapitular algunas cosas que hablamos en la conversación. Estamos perdiendo la experimentación. Estamos perdiendo, en muchos casos, la creatividad. O estamos sacrificando la creatividad. No estamos perdiendo, estamos sacrificándola o reconvirtiéndola. Estamos perdiendo el salir fuera del molde. Estamos perdiendo lo incómodo. En un mundo donde la tecnología nos propone tanta comodidad, estamos perdiendo lo incómodo. Y en el lugar incómodo surgen un montón de cosas que están buenísimas. Entonces... Lo inesperado, la creatividad. Sí, por ejemplo, en el mundo se murió el aburrimiento. Se murió el aburrimiento. Se murió el aburrimiento. Bueno, ¿Cuándo fue la última vez que no hicieron nada? Digo, yo no puedo ni caminar 2 cuadras sin ver el teléfono, digo, por este miedo a quedarme afuera. Se murió el aburrimiento. Y en el aburrimiento surgen cosas inesperadas, obviamente. Hay un personaje increíble de Isaac Asimov, Susan Calvin, la psicóloga de robots. Imagínate atender a un paciente que no tiene Edipo, rompe la teoría freudiana. Y en un momento los robots empiezan a soñar. Y está ese famoso libro Philip K. Dick. Sí. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Que es Blade Runner. Sí. Que es Blade Runner. El libro por el cual está basado Blade Runner 1. Sí. Y hay 2 líneas en la ciencia ficción, y estamos llegando al final de la conversación, y es la del hombre bicentenario, que decide al final la humanidad declarar a un ser no nacido de vientre materno como humano, porque muere, porque acepta ser mortal. Y la otra línea, que es la línea de Alex Garland, de Ex Machina, que es no hay nada mejor para otro humano que un humano. ¿De cuál de las dos estás más cerca? Creo que estoy más cerca hoy en día de la línea de que no hay nada mejor para un humano que un humano, en ese sentido. Y trato de hacer un poquito de zoom out para decirte esto, para afirmarte eso. En cómo el ser humano fue evolucionando y en cuáles fueron los procesos evolutivos del ser humano. Digo, porque me parece que tenemos que hacer un poquito de vista más holística y un poquito más de vista desde...
A mí me gusta, estoy muy alineado con la teoría más del humanismo digital, ¿no? Donde el ser humano de alguna forma toma la tecnología como una amplificadora, toma la tecnología como parte fundamental, pero sin olvidarse, ¿no? de que hoy en día somos humanos. Y una preocupación que hoy en día yo tengo es que en épocas como la Edad Media, el hombre del Vitruvio, ¿no? Donde el ser humano estaba en el centro. Uno lee la biografía de Leonardo da Vinci. Hay un libro de Walter Isaacson donde escribe sobre la biografía de da Vinci. Y Isaacson explica cómo en la época, en la Edad Media, el arte y la ciencia un poco confluyen a poner al ser humano en el centro. Hoy en día, muchas veces ponemos la tecnología por delante del ser humano. Y no pensemos en plataformas o apps determinadas. Pensemos en nuestra forma de pensar. En poner esto, primero la tecnología antes que en el ser humano. Primero la herramienta antes que la tarea que yo quiero resolver. Primero en la pantalla antes de saber quién está atrás. Entonces, vamos a la amistad. Hoy en día nuestros amigos saben, muchos de nuestros amigos saben qué comimos, con quién estuvimos, dónde estuvimos, cómo nos pone, si nos fuimos de vacaciones. Pero ¿cuándo fue la última vez que te preguntaron, che, te vi distinto, ¿cómo estás? Entonces, creo que la invitación es volver a poner al ser humano en el centro, un poco más como en épocas como la Edad Media. Qué loco eso. Y para poder seguir evolucionando como especie en ese sentido. Por eso te digo que estoy más cerca de la segunda visión al respecto. Pero veremos cómo evoluciona también esa misma visión. Joan Zweig, gracias por venir. Gracias, Tomás. Un placer.